Ahora sí, dale. Listo. Muy buenos días para todos. Vamos a hablar el día de hoy entonces sobre eficacia y seguridad del tratamiento en enfermedad de Still del adulto y síndrome de activación de macrófago. Mi nombre es Santiago Monsalve, soy fellow de reumatología de la Universidad Pontificia Bolivariana. Para el contenido de la charla tenemos una pequeña introducción, un contexto actual sobre qué se conoce actualmente sobre el tratamiento de esta enfermedad, una revisión de la evidencia a raíz de la revisión sistemática publicada sobre las guías recientemente descritas por EULAR y la Sociedad de Reumatología Pediátrica Europea, y al final unas conclusiones donde no solamente tenemos en cuenta la revisión de la evidencia, sino también aplicado a nuestro contexto local y nuestro sistema de salud. Esos son entonces los trabajos que les menciono. Estas guías fueron publicadas recientemente y la revisión sistemática fue publicada apenas este año, en el cual nos vamos a basar para la charla de hoy. A manera de introducción, esta enfermedad fue descrita inicialmente por George Still desde el siglo XIX, pero no fue sino hasta 1971 que Bywaters empezó a describir un espectro similar ya en población adulta. De hecho, en las guías recientemente publican y describen que según el entendimiento de la fisiopatología y el comportamiento clínico de la enfermedad, ya homogenizan estas dos condiciones dentro del mismo espectro de la misma enfermedad y lo dejan simplemente como enfermedad de Still. Tiene una prevalencia de 1 y 34 casos por cada millón de habitantes, no hay un patrón familiar claro. Si bien en algunos textos dicen que no hay distinción de género, vamos a ver que algunas cohortes sí tienen una ligera predilección por el género femenino. Se presenta normalmente en personas jóvenes con dos picos de presentación entre los 15 y los 25 años y un segundo pico entre los 36 y 46 años. Las características clínicas más importantes son una fiebre alta, de hecho es la principal causa en reumatología de fiebre de origen desconocido, por ejemplo, unas artralgias que pueden volverse una artritis grave, erosiva, crónica, un brote en piel característico, definido como un brote maculopapular de color asalmonado que afecta a tronco y extremidades proximales, organomegalias y característicamente una elevación muy marcada de reactantes de fase aguda que puede simular perfectamente un cuadro infeccioso. Tiene tres patrones de presentación típicos. Digamos que en algunos textos también dicen que la ley de un tercio monocíclico, un tercio policíclico y un tercio crónico, que es muy predominantemente articular, pero pueden oscilar en diferentes porcentajes como describo en la diapositiva. Y una cosa muy importante a tener en cuenta es que es una enfermedad que puede llegar a tener complicaciones muy graves. La más temida de ellas y la más importante es precisamente el síndrome de activación de macrófago, que se puede presentar hasta en el 23% de esos pacientes y que puede tener una mortalidad tan alta como el 40%. Es aquellos pacientes con citopenias persistentes, fiebre alta persistente y disfunción de órgano que puede tener una alta mortalidad. También se ha descrito hepatitis fulminante, enfermedad pulmonar asociada a enfermedad de STIL, que puede ser tanto hipertensión arterial pulmonar como compromiso intersticial, compromiso cardíaco o meningitis aséptica. Hay descripciones locales como esta en la que participaron pues los profesores, donde describieron que en esta cohorte de 45 pacientes el 100% de ellos tenía fiebre, hasta el 75% artritis, artralgias, brotes 62%, hepatomegalia, odinofagia en la mitad aproximadamente de los pacientes. Casi todos tenían una PCR elevada y miren que característicamente el 93% de ellos tenían una hiperferritinemia, es digamos de los diagnósticos diferenciales más importantes a considerar cuando tenemos un paciente con hiperferritinemia, pero también BSG elevada, neutrofilia, trombocitosis, como si fuera un cuadro séptico pues o muy similar. También en este estudio describieron unos factores de mal pronóstico donde encabezaba la hiperferritinemia, los reactantes elevados, la temperatura elevada y las organomegalias, y también establecieron unas medidas de asociación para ciertos desenlaces, como el caso de presentación de recaídas y de complicaciones, donde la esplenomegalia, la fiebre y sobre todo la refractariedad a estériles se asociaban con un peor pronóstico y un mayor riesgo de estas complicaciones. De ahí la importancia entonces de tener un arsenal terapéutico, digamos, que nos permita que estos pacientes tengan un mejor control de la enfermedad y sobre todo que nos ayuden a ahorrar las dosis de esteroides. Hay varios criterios de clasificación. El más conocido de ellos son los criterios de Yamaguchi, que fueron publicados en 1992, validados en una cohorte de 90 pacientes con 297 pacientes control. Hay unos criterios mayores que se definen entonces como una fiebre de más de 39 grados por más de 7 días, artralgia por más de 2 semanas, el rash característico que les mencionaba, una leucocitosis a expensas de neutrófilos y unos criterios menores que son la odinofagia, las linfadenopatías, esplenomegalia, la disfunción hepática y tener un factor reumatoide y anticuerpos antinucleares negativo. Para poder clasificarlo se requieren 5 criterios, al menos dos mayores, y esto tiene una sensibilidad del 96% con una especificidad del 92%.
Antes de hablar de tratamiento, me parece también importante entender un poco la parte de la fisiopatología, porque es a partir de ahí que se tiene un mejor entendimiento de la enfermedad y es a partir de ahí que también han salido los nuevos tratamientos para esta condición. Como casi todo, pues en reumatología hay una predisposición genética principalmente ligada al HLA y también unos disparadores que los asocian sobre todo con infecciones que van a producir esos PAMs y esos DAMs también asociados al daño del tejido, unos neutrófilos que van a tener un aumento en esa netosis. Esa netosis va a llevar también un aumento en la activación macrofágica y sobre todo va a estar mediado por el inflamosoma NLRP3 que va a terminar finalmente produciendo altas cantidades de interleuquina 1 beta e interleuquina 18. Las células dendríticas también por los receptores tipo TOL van a ser muy importantes en producción de interleuquina 6 y hay una célula que ha ganado mucha importancia, son las células NK, sobre todo porque van a favorecer la producción de interferón gamma, que finalmente junto con la interleuquina 6 van a hacer ese puente entre la inmunidad innata y el sistema inmune adaptativo, que inicialmente solamente se consideraba que era una enfermedad ligada solamente al sistema innato, pero ya sabemos que también hay participación del sistema inmune adaptativo. Finalmente, todo esto va a terminar en una tormenta de citoquinas, donde van a estar involucrados TNF-alfa y L1-beta y L18, como había mencionado, interleuquina 6, y ha ganado una importancia significativa el interferón gamma, como vamos a ver más adelante en los ensayos clínicos. De ahí se sale entonces cuáles son los posibles tratamientos que pudieran tener algún impacto en esta enfermedad. ¿Qué sabemos entonces o qué es lo que se ha hecho clásicamente en estas condiciones? Para la enfermedad de Still, inicialmente los AINES y los glucocorticoides eran la primera y única línea de tratamiento. Sin embargo, ya sabemos que los AINES solamente logran una respuesta en el 15% de los pacientes y pues ya también conocemos todos los efectos adversos que tenemos a largo plazo con el uso de glucocorticoides. Unos fármacos convencionales que los que más se han utilizado ampliamente son metotrexate y ciclosporina, que también ya vamos a revisar qué dicen las cohortes específicamente en la población adulta, y una nueva evidencia que ha salido, sobre todo con antiinterleuquina 1 e interleuquina 6, que son los que vamos a ver que ponen las guías como primera opción. También trabajos con TNF-alfa, una molécula que viene en camino del antiinterleuquina 18 y también reportes con inhibidores JAK. Para síndrome de activación de macrófago, digamos que más que una receta o más que un medicamento específico, la piedra angular sigue siendo los glucocorticoides a dosis altas, pero también un diagnóstico oportuno y una terapia sistémica combinada temprana es probablemente lo que más impacta en estos pacientes, pero también vamos a revisar algunos trabajos que vienen con antiinterleuquina 1 y con terapia antiinterferón gamma que ha demostrado unos resultados interesantes y es probablemente el estudio de mejor calidad metodológica en esta condición. ¿Qué dicen entonces las guías? Importante destacar que estas son las primeras guías publicadas a la fecha, digamos, con un consenso claro para esta enfermedad. A finales del año pasado también se publicó un consenso de expertos en la revista Rheumatology, donde unos reumatólogos holandeses, en conjunto con la Sociedad Británica de Reumatología, sacaron también sus condiciones, que se las voy a resumir a continuación. ¿Qué dicen ellos básicamente? Primero, pues que las glucocorticoides a dosis altas son eficaces en enfermedad de Still del adulto siempre y cuando se utilicen a un menor dosis y menor tiempo posible, que la terapia antiinterleuquina 1 es efectiva, sobre todo si se inicia de forma temprana, incluso en pacientes que debutan en la enfermedad. Cuando haya un compromiso orgánico importante, la terapia combinada de entrada biológico más glucocorticoides, preferir antiinterleuquina 1 sobre glucocorticoides en inicio de tratamiento empírico para no afectar estudios diagnósticos, esto sobre todo en aquellos lugares donde haya disponibilidad para medición de interleuquinas 1 y 18 principalmente. Acá digamos que nosotros no lo tenemos tan fácil. Alternativa que plantean, digamos, similar entre interleuquina 1 y antiinterleuquina 6, específicamente tocilizumab en pacientes con enfermedad refractaria o dependiente de glucocorticoides. Esto, si bien no está descrito en ningún RCT cabeza a cabeza o en ninguna cohorte, sí dicen que se prefiere IL-1 o IL-6 sobre anti-TNF, sobre todo en pacientes con compromiso sistémico. Digamos que el anti-TNF sigue teniendo un nicho importante en aquellos pacientes con un fenotipo crónico articular. Y algo muy importante, sobre todo que nos afecta mucho a nosotros, es que ellos casi que crucifican por completo el metotrexate. Dicen que eso pudiera ser solamente, digamos, como adyuvante en los síntomas articulares, pero que ha tenido pobre respuesta en síntomas sistémicos. Ya vamos a ver en una cohorte pues más adelante qué pensamos de eso. Y con respecto al manejo de la linfohistiocytosis linfofagocítica, también un trabajo de la Sociedad Británica de Reumatología me pareció pues muy interesante porque es reciente y sobre todo hace énfasis en ese linfohistiocytosis linfofagocítica secundaria. ¿Qué nos dicen ellos? Nuevamente insisten en la parte de un diagnóstico y un tratamiento temprano,
donde la piedra angular van a ser los glucocorticoides, pero meten también dentro de esa primera línea anakinra, que es esa antiinterleuquina 1 de vida media corta, que parece ser la mejor opción en esos casos. Inmunoglobulina en caso de compromiso cardíaco del sistema nervioso central, ciclosporina tanto oral o venosa, y unos esquemas con dosis reducidas de etopósito que son extrapolados de linfocitosis primaria, pero que también han tenido respuesta en casos de linfocitosis secundaria. Y definitivamente transversal a todo esto, las medidas de soporte. Entrando ya en materia, entonces, esta es la revisión sistemática publicada en junio de 2024. La autora principal es la doctora Sara Bindoli, que trabaja en la unidad de reumatología de la Universidad de Padova, en Italia. Y básicamente querían analizar la eficacia y seguridad del tratamiento, tanto en enfermedad de Still como en síndrome de activación de macrófago. Con respecto a la metodología, el protocolo fue registrado en Próspero con estas credenciales. Se hizo una búsqueda en Medline, Embase y Cochrane Central. Incluyeron tanto pacientes con enfermedad de Still, artritis idiopática juvenil y síndrome de activación de macrófago. Y algo muy positivo es que incluyeron esta cantidad importante de todos los medicamentos que se han descrito en algún momento dentro del arsenal terapéutico en los pacientes con estas enfermedades. Incluyeron ensayos clínicos aleatorizados, aleatorizados controlados, controlados y clínicamente controlados, observacionales retrospectivos, retrospectivos longitudinales observacionales y prospectivos también longitudinales observacionales y revisiones sistemáticas. Para los sesgos, entonces, incluyeron las herramientas de Cochrane ROB2 y AMSTAR2. Hubo una evaluación entonces por parte de dos investigadores. Cuando tenían discrepancias, un tercer investigador que era metodólogo, digamos que los ayudaba pues a a definir entonces como esas diferencias. Y finalmente entonces incluyeron para una tamización inicial para enfermedades SIL 3.941 trabajos. Después de una revisión exhaustiva se quedaron finalmente con 116 y para síndrome de activación de macrófago una tamización inicial para 776 y que finalmente incluyeron 12 artículos específicamente. Para el análisis de datos, la síntesis de resultados se realizó cualitativamente. En vista de que se inventaba una alta heterogeneidad para metaanálisis, se hizo una exclusión de ensayos de retirada. Importante que la mayoría de estudios de antiinterleuquina 1 incluyen una fase de placebo aleatorizado de 4 semanas. Eso también ayuda a definir cuáles iban a ser los desenlaces que iban a medir para la hora de hacer el metaanálisis. El nivel de respuesta escogido fue ACR50, que como vamos a ver fue muy heterogéneo en casi todas las cohortes y los RCT, porque muchos de ellos también utilizaron otros desenlaces como ACR30. Y los únicos estudios que reportaron digamos, de forma juiciosa la parte de seguridad fueron los estudios que utilizaron antiinterleuquina 1 y antiinterleuquina 6. Con respecto a los desenlaces, para AIJ incluyeron ACR 30, 50, 70 y 90. Para darle ese componente sistémico definieron como ausencia de fiebre en los últimos 7 días y una definición importante que se repite en varios estudios que la van a ver como CID en algunas gráficas es la enfermedad clínicamente inactiva, es la ausencia de manifestaciones clínicas y reactantes normales. Si esto persistía por más de 6 meses, ya lo definían ellos como remisión con o sin medicación. Para enfermedades de estilo del adulto fueron desenlaces muy similares. En este caso también incluyeron, por ejemplo, el DAS28 en el estudio de tocilizumab, que es una unidad también extrapolada de artritis reumatoide. Y para síndrome de activación de macrófago fueron un poquito también más arbitrarios, donde simplemente definieron respuesta completa, como resolución de los síntomas, normalización de laboratorios, desmonte del esteroide y también incluyeron mortalidad y efectos adversos serios y no serios. Con respecto a los glucocorticoides no me voy a detener mucho, simplemente para definir que específicamente no hay una dosis, no hay una diferencia importante entre bolos de metilprednisolona y dosis altas de prednisolona. Sí hay una diferencia entre dosis altas y dosis más bajas, definitivamente y específicamente en enfermedad de Still del adulto, pero como siempre en glucocorticoides la gran limitante lo más grave siempre van a ser los efectos adversos descritos con el uso a largo plazo. Con respecto a inmunoglobulina, llamativamente en enfermedad de Still del adulto no le fue muy bien, con una respuesta simplemente alrededor del 17%, unos esquemas con unas dosis pues bastante heterogéneas y también importantes tasas de efectos adversos. Con respecto a los fármacos convencionales, primero destacar que la mayoría de los estudios son estudios con alto riesgo de sesgo, que muchos de ellos pues obviamente fueron en pacientes pediátricos con AIJ. Destaco este estudio del doctor Fuchs porque fue de los pocos que incluyó ese desenlace que ellos habían definido previamente en la metodología de la revisión sistemática, alcanzando una respuesta clínica hasta el 61%, y sobre todo porque también utilizó de las dosis más altas, que fue hasta 20 miligramos,
pocos de ellos utilizaron dosis hasta los 25 miligramos que utilizamos normalmente. Y esta cohorte de Franchini, que la vamos a revisar a continuación, que utilizó o describió varios esquemas, incluyendo metotrexato y ciclosporina, que son de los que más utilizamos pues en la actualidad. Este es el estudio entonces que les menciono. Fue un estudio muy bonito porque fue un estudio que se comportó como un estudio de vida real italiano, que incluyó 45 pacientes con enfermedad de Still del adulto seguidos entre el 91 y el 2008. 36% de los pacientes tenían un fenotipo crónico articular, pero 64% de ellos tenían un fenotipo sistémico no articular. Evaluaron 152 esquemas terapéuticos que incluyeran AINES, glucocorticoides, fármacos convencionales y biológicos y que tuvieran al menos seguimiento por 2 años. Definieron ellos remisión o respuesta a 2 meses como ausencia de edema y dolor articular, ausencia de signos y síntomas sistémicos y normalización de reactantes de fase aguda. ¿Qué encontraron ellos? Que para metotrexate, con dosis de hasta 25 miligramos por semana, encontraron entonces que para respuesta en el fenotipo crónico articular era una respuesta del 64%, y miren que para la respuesta sistémica era hasta del 88%, para una respuesta total del medicamento del 73%. Para ciclosporina fue del 100% para crónico articular, pero fueron únicamente 2 pacientes, para el compromiso sistémico del 70% y una respuesta total del 75%. Cuando utilizaron terapia combinada, 33% para respuesta crónica articular, pero esos eran pacientes más enfermos, más refractarios y solamente fueron 3, y solamente un paciente con síntomas sistémicos que tuvo una respuesta pues del 100%, pero esta estuvo pues más limitada por el menor número de pacientes. Con respecto a biológicos y sintéticos dirigidos, estos son los que más se han descrito en la enfermedad, específicamente con antiinterleuquina 1, anakinra y canakinumab. Hay trabajos con rilonacept, pero como todavía no tiene una aprobación, pues no lo traigo el día de hoy. Todos los de antiinterleuquina 6 fueron con tocilizumab. Se ve en una molécula también importante, que es el taequinic alfa antiinterleuquina 18. Con los anti-TNF fueron los más viejitos y los primeros biológicos utilizados en la enfermedad. Con el que más experiencia se tiene específicamente es con etanercept. Y con los inhibidores JAK, la mayoría de reportes están con tofacitinib y con ruxolitinib. Con respecto a anakinra, sabemos entonces que es una forma recombinante no glicosilada del antagonista del receptor de la interleuquina 1. Solamente tiene aprobación subcutánea, aunque tiene trabajos también intravenoso, pero no tiene la aprobación en este momento. Para nosotros es un vital no disponible, lo que nos limita mucho también su uso. Vamos a revisar entonces este estudio del doctor Nordstrom, que fue un estudio abierto noruego, que desafortunadamente, pues comparado con los estudios de AIJ, son un poquito con mayor riesgo de sesgos. Este es el estudio, fue un estudio abierto, aleatorizado, multicéntrico en la península escandinava, incluyó tanto pacientes suecos, noruegos y finlandeses. Incluyó finalmente 22 pacientes con enfermedad de Still del adulto que estuvieran tomando más de 10 miligramos de prednisolona con o sin farme convencional. 12 pacientes aleatorizados a recibir 100 miligramos subcutáneos cada día versus los otros 10 pacientes a recibir fármacos convencionales, entre ellos metotrexate, azatioprina, leflunomida, ciclosporina o sulfasalacina. La medición entonces fue a 24 semanas, con una fase de extensión a 28 semanas, donde se hacía un cambio en el tratamiento en aquellos pacientes que estaban en el brazo control y querían evaluar entonces la remisión como desenlace primario definida para ellos, como el paciente afebril con normalización de reactantes de fase aguda y ausencia de compromiso articular. ¿Qué encontraron ellos? Llamativo pues que en la tabla 1 había una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a los niveles de ferritina y dosis de prednisolona, donde los pacientes en el grupo de anakinra eran pacientes que estaban más inflamados, por ende estaban recibiendo dosis más altas de glucocorticoides. Otra cosa importante a tener en cuenta es que eran pacientes con una enfermedad ya una duración importante. Esto afecta completamente el pronóstico. Ahorita vamos a ver una teoría que se llama la teoría de la ventana de oportunidad, donde vemos que mientras más tarde se empiece el tratamiento, pues el pronóstico va a ser peor en los pacientes y que llamativamente la fiebre era un porcentaje bajo, pero probablemente era porque ya venían pacientes tratados con dosis altas de glucocorticoides y con fármaco convencional. ¿Qué encontraron? No hubo diferencia estadísticamente significativa en la reducción de dosis de glucocorticoides, pero llamativamente a las 24 semanas sí hubo una diferencia importante en cuanto a la remisión, alcanzando 50% en el grupo de anakinra y 20% en el grupo de fármacos convencionales. Posteriormente entonces llegó este metaanálisis que dijo, bueno, vamos a intentar entonces evaluar si hay impacto o no sobre la dosis de glucocorticoides con este tratamiento. Incluyeron todo tipo de estudios observacionales que analizaran dosis y uso de glucocorticoides antes y después de anakinra, que tuvieran seguimiento al menos por 4 semanas y querían definir únicamente reducción de dosis y tasa de descontinuación de glucocorticoides.
encontrando que los pacientes que recibían este medicamento tenían una reducción media de 22,4 miligramos de prednisolona y hasta el 35% de ellos lograron descontinuar los glucocorticoides. Con respecto a canakinumab, anticuerpo monoclonal antiinterleuquina 1 beta de vida media larga, que se puede aplicar entre 4 y 8 semanas específicamente para enfermedades Still cada 4 semanas, tiene tanto aprobación para AIJ como para enfermedades Still. Hay 6 clínicos controlados y 4 estudios observacionales, la mayoría de ellos en población pediátrica, con una respuesta que puede llegar hasta el 87%, pero que es sobre todo en pacientes pediátricos. Normalmente en la población adulta las respuestas tiran más como hacia el límite inferior de esa gráfica. Este fue un estudio alemán, un fase 2 aleatorizado, doble ciego, incluyó 36 pacientes de 68 que habían planeado inicialmente con enfermedad de Still del adulto y compromiso articular activo, que ellos lo definieron como más de 4 articulaciones comprometidas y un DAS 28 mayor a 3,2, recibieron canakinumab 4 miligramos por kilo cada 4 semanas versus placebo. Querían evaluar entonces el cambio en el DAS 28 mayor a 1,2, efectos adversos y efectos adversos serios, con un seguimiento a 12 semanas. Luego, en un periodo de 12 a 24 semanas, había un cambio en el que aquellos pacientes con el grupo placebo que no respondían eran cambiados al grupo de canakinumab. Y finalmente, una fase de extensión de más de 24 semanas hasta 52, donde todos los pacientes recibían canakinumab con la intención de evaluar la seguridad del medicamento. ¿Qué encontraron? Con respecto al desenlace articular, si bien no logró la significancia estadística, sí vemos como la línea verde, la verde que es canakinumab, sí tiene una mayor reducción del DAS 28 en las primeras 12 semanas. Vean qué interesante que en los pacientes que recibían canakinumab, 77% tenían una alta actividad y a la semana 12 solamente 16%, comparado con placebo que al inicio tenían 64% y al final 47% de alta actividad. En unos desenlaces secundarios que también midieron, que tampoco alcanzaron la significancia estadística, sin embargo sí se ve que hay una diferencia en el porcentaje de respuesta en el grupo de pacientes con canakinumab con respecto al grupo placebo. ¿Qué pasó luego en ese switch en la semana 12 a 24? Esos pacientes del grupo placebo no respondedores que eran cambiados a canakinumab tenían respuestas similares a los que habían recibido canakinumab desde el principio. 10 de los 12 respondedores a canakinumab seguían siendo respondedores a la semana 24 y hubo 4 pacientes de 12 en el grupo placebo que respondieron. Sin embargo, describen los autores que 2 de esos pacientes se les había administrado erróneamente una dosis de canakinumab, lo que probablemente afectó este resultado. Con respecto a la seguridad de inicio de la interleuquina 1, en la revisión sistemática pues, que les presenté al inicio, hacen como un resumen de lo que se describió pues, en las diferentes cohortes. Para anakinra lo más frecuente fue dolor en sitio de infección, en sitio de inyección, perdón, una incidencia general de efectos adversos de 39,5 por cada 100 personas año, de las cuales 10,2 eran graves. Lo más frecuente fue infecciones serias de 2,6 por cada 100 personas años, y se encontró una tasa de síndrome de activación de macrófago de 2,2 por cada 100 personas año. Con respecto a canakinumab, también infecciones fue lo más frecuente, pero también describieron compromiso gastrointestinal, reacciones cutáneas y citopenias. Hubo unas cohortes que reportaron un número significativo de DRES y de enfermedad tromboembólica venosa. La tasa de síndrome de activación de macrófago fue similar en ambos casos y hubo unos reportes aislados de flare de AIJ, un episodio de varicela zoster y un episodio de fibrosis pulmonar. Finalmente, entonces, lo que pudieron metaanalizar específicamente para la terapia interleuquina 1 fueron todos estudios con AIJ específicamente. Desafortunadamente, evaluaron los 3 medicamentos. Ya para el metaanálisis también incluyeron los estudios con rilonacept y el desenlace que ya habían definido era ACR50 a 4 semanas. Para estas terapias específicamente documentaron 1R de 6,92, sin embargo, con una heterogeneidad importante. Con respecto al bloqueo de IL-6, destacar entonces que todos los estudios fueron con tocilizumab y que también llamativamente solamente había un estudio que habían incluido con enfermedad de Still del adulto. El resto de los estudios fueron en población pediátrica con AIJ sistémica. Este fue entonces el estudio en población adulta, fue una cohorte japonesa, fue un fase 3 aleatorizado, incluyó 27 pacientes con enfermedad de Still refractaria definida como una dosis mayor a 0,5 miligramos por kilo, con más de 2 articulaciones inflamadas y al menos un síntoma sistémico, a recibir tocilizumab 8 miligramos por kilo cada 2 semanas versus placebo. Inicialmente el seguimiento era 12 semanas doble ciego, pero luego se continuaba una fase abierta a 40 semanas donde todos recibían tocilizumab y este se podía ajustar según el criterio del investigador.
que deben evaluar entonces ACR a semana 50, pero también vieron otros desenlaces como ACR 20, 50, 70, score de características sistémicas, dosis de glucocorticoides y efectos adversos. Importante entonces que miren que contrario a otras cohortes que vimos al principio, la duración de la enfermedad era mucho menor, pacientes que llevaban meses con los síntomas donde probablemente hay un mayor impacto del tratamiento. Llamativamente el grupo placebo, si bien no hay diferencia estadísticamente significativa, sí tenía un conteo articular mayor, una ferritina más alta y por ende una dosis más alta de glucocorticoides. ¿Qué encontraron ellos? Que para los desenlaces articulares no hubo significancia estadística, sin embargo, sí se ve una clara diferencia entre el grupo placebo y el grupo de tratamiento. Y vean cómo después de la semana 12, cuando los pacientes eran cambiados todos a tocilizumab, aquellos que tenían una pobre respuesta en grupo placebo tenían una respuesta muy similar a los que habían recibido tocilizumab inicialmente. Y también en la parte sistémica, en este caso sí encontraron una diferencia estadísticamente significativa para el score de síntomas sistémicos que persistía incluso después de la semana 12 cuando todos eran cambiados pues a tratamiento con el tocilizumab y lo mismo ocurrió con las dosis de glucocorticoides. Con respecto a la seguridad del bloqueo de interleuquina 6, eso viene de una cohorte muy grande de seguimiento de 417 pacientes, es específicamente pues en AIJ, donde vean que la tasa de efectos adversos fue mucho más alta comparado con antiinterleuquina 1 de 224 por cada 100 personas año, de los cuales 54,4 eran eventos serios. Infecciones era lo más importante y reacciones a la aplicación. Las infecciones serias fueron tan altas como 18,2 por cada 100 personas año. También tuvo una mayor tasa de síndrome de activación de macrófago en 6,4 y también se describieron otras condiciones como desórdenes musculoesqueléticos, tracto gastrointestinal, cutáneo, hepático, entre otros. Con respecto al metaanálisis antiinterleuquina 6, incluyeron el estudio que mencionamos y otro estudio específicamente en población pediátrica. Nuevamente el desenlace de ACR 50 a 4 semanas con un OR de 8,08, pero nuevamente con una alta heterogeneidad. Finalmente, entonces, también hicieron un análisis agrupado de los observacionales. Para este caso, escogieron otros desenlaces que fue ACR 50 en uno y respuesta clínica completa, como la definimos al principio, en otro, documentando entonces una eficacia para antiinterleuquina 1 global en población adulta del 59% y para antiinterleuquina 6 del 55%. Y esto es lo que les mencionaba ahorita, que si bien no hay un estudio que comparó, digamos, el momento del inicio del tratamiento, según observaciones de los RCT y de los estudios observacionales, sacan un concepto que es la ventana de oportunidad, que se define, digamos, un poco arbitraria como antes de 3 a 12 meses o después de 12 meses del inicio de la enfermedad, donde se dieron cuenta en estas cohortes que la respuesta cambiaba, donde pasaba desde un 60 a 90% si se iniciaba temprano versus un 37 a 45% si se iniciaba después de los 12 meses y también un menor curso crónico. Esto se vio tanto en anakinra, en canakinumab y en tocilizumab. Con respecto a anti-TNF, no hay RCTs en población adulta, solamente un ensayo abierto que documentó un desenlace de ACR 70-28% a 12 semanas. Fue el primer biológico disponible en enfermedad de Still del adulto, tiene una mayor experiencia pues en AIJ sistémica. Como les mencioné, el de más recorrido es el etanercept y se han descrito tasas de respuesta muy variables que van desde el 6 hasta el 47%, pero que definitivamente donde más se ha visto su gran utilidad es en los patrones crónicos articulares. El registro Biker fue el registro alemán más grande de seguimiento específicamente con anti-TNF en AIJ, donde han descrito efectos adversos como enfermedad de Crohn, desmielinización, infecciones graves, activación de macrófago, uveitis y vasculitis. Este fue entonces el análisis agrupado que ellos pudieron hacer para anti-TNF, específicamente en población adulta, encontraron una respuesta global del 23% y este afortunadamente con una heterogeneidad más baja. Hay otros medicamentos como la terapia antiinterleuquina 18. Este fue un ensayo abierto con 23 pacientes con una dosis escalonada hasta 160 miligramos, seguimiento a 3 meses, y encontraron que el 44% de los pacientes tuvieron una mayor reducción mayor al 70% de la PCR y mayor al 20% del conteo articular. Hay trabajos que se vienen muy interesantes pues con esta molécula. Con respecto a los JAK, hay una revisión sistemática que evalúa en general su respuesta en enfermedades autoinflamatorias. De acá sacamos los datos para AIJ y enfermedades de Still del adulto, alcanzando respuestas de hasta el 42%, y acá reportan también que la neumonía fue un efecto adverso frecuente. Y finalmente, para hablar de síndrome de activación de macrófago, esta es la tabla que resume pues como la mayoría de estudios. Destacar entonces como es una condición rara, amenazante de la vida, digamos que es una limitación importante hacer estudios de buena calidad metodológica, sobre todo desde la parte ética,
no es ético pues meter a pacientes en un brazo placebo en una condición tan grave como estas. Son estudios de pocos pacientes donde todos los estudios utilizaban terapias combinadas o había manejo concomitante, por lo que es difícil evaluar la eficacia de un solo medicamento y que también eran pacientes con alto riesgo de sesgos y de regular calidad metodológica. Hay uno que llama la atención, que es el que está en verdecito, que es el que vamos a revisar de emapalumab, que como les digo, probablemente es lo que mejor podamos tener en cuanto a la calidad metodológica en estos estudios. Con respecto a glucocorticoides, hay 10 trabajos, casi todos con metilprednisolona, con una duración no especificada y siempre asociados a otros tratamientos, casi siempre con ciclosporina, específicamente en esta condición, pero vean que ya vienen trabajos utilizando anakinra. Con respecto a ciclosporina, describen 8 trabajos, siempre asociados a glucocorticoides, combinaciones con anakinra, canakinumab, emapalumab e incluso recambios plasmáticos. Tanto IV como oral está descrita con buenos desenlaces, tampoco hay una duración clara especificada, y esta cohorte pues la menciona mucho en la revisión de 9 pacientes, donde 6 de ellos tuvieron respuesta completa y 3 de ellos respuesta parcial. Como siempre pues en inhibidores de calcineurina hacer un seguimiento estrecho de creatinina y presión arterial. Con respecto a etoposído, también siempre combinado a otros medicamentos, extrapolado de linfocitosis primaria, utiliza incluso unas dosis más bajas y para este medicamento se reportó neutropenia e infecciones como los principales efectos adversos. Con respecto a anakinra, es probablemente el biológico con más evidencia en este caso. Parten todos de series de casos, la más grande de 51 pacientes pediátricos en contexto de AIJ sistémica, nuevamente la mayoría en terapia combinada, pero en 44 casos se pudo evaluar la eficacia propiamente de anakinra, documentando una respuesta completa de 73%, parcial del 21% y una no respuesta del 5%, haciendo una vigilancia estrecha del perfil hepático. Con canakinumab en activación de macrófagos solamente hablan de una cohorte retrospectiva de 8 pacientes en AIJ sistémica, todos con glucocorticoides a dosis altas, 3 de ellos con ciclosporina, una dosis que era muy diferente, digamos, a los estudios que revisamos de hasta 25 miligramos por kilo cada 4 semanas de canakinumab, con una duración no especificada, pero alcanzando una respuesta de 87% en este caso, y sin un reporte claro de la seguridad. Y con respecto a inhibidores JAK, se documentaron 10 reportes de caso, todos con ruxolitinib o con tofacitinib, y definieron ellos que eran generalmente utilizados como terapias de rescate. Y este es el estudio de Mapalumab, que me parece importante revisarlo. Es un estudio multicéntrico que incluyó pacientes de la Unión Europea y pacientes de Estados Unidos, que fueron en total 14, específicamente en pacientes con síndrome de activación de macrófagos secundario a IJ sistémica y enfermedad de Still del adulto con falla de glucocorticoides y que ya estaban recibiendo casi siempre, o la mayoría de ellos, anakinra o ciclosporina. Otros también estaban recibiendo tocilizumab, pero no permitieron pues que lo continuaran. El emapalumab entonces lo administraban 6 miligramos por kilo cada 3 días hasta el día 15, luego 2 veces por semana, más glucocorticoides por 4 semanas. Este se podía cortar según el investigador. El seguimiento inicial fue a 8 semanas, pero posteriormente se hizo un seguimiento a largo plazo de 12 meses y querían evaluar remisión, que la definieron como resolución de signos y síntomas y normalización de las pruebas de laboratorio. Eran pacientes pues jóvenes, una mediana de edad de 11 años, pero vean que llamativamente eran casi la mitad de los pacientes ya habían presentado episodios previos de síndrome de activación de macrófagos, eran pacientes bastante enfermos, 57% con ciclosporina, 50% estaban utilizando anakinra, incluso hasta un 20% venían utilizando inmunoglobulina previamente. ¿Qué encontraron? Con respecto a los desenlaces paraclínicos, se puede ver en la gráfica que hay una mejoría dramática, incluso desde la primera y la segunda semana, una caída de la ferritina, una mejoría de las transaminasas, de la LDH. En aquellos pacientes que tenían compromiso, digamos, hematológico con trombocitopenia, se veía una mejoría con respecto al conteo plaquetario. Con la dosis de glucocorticoides también rápidamente se podía reducir, casi que a partir de la segunda semana los pacientes ya estaban en dosis intermedias de esteroide. Y con respecto a los desenlaces clínicos, ¿qué pasó? El 93% de los pacientes estaban en remisión a 8 semanas. Incluso mencionan los autores que la mediana para, para el tiempo de la remisión fue de 25 días. 10 pacientes seguían en remisión a 12 meses, uno tuvo recaída y dos no cumplían, pero simplemente por alteraciones de laboratorio. En 5 pacientes se logró desmonte total de glucocorticoides a 12 meses y, como bien sabemos, el papel tan importante del interferón gamma en la defensa antiviral, pues obviamente estos fueron los efectos adversos más importantes, sobre todo relacionados con citomegalovirus, donde hubo una reactivación grave para CMV, 3 en total,
10 infecciones en 7 pacientes, todas ellas de etiología viral. Importante destacar que este medicamento ya tiene aprobación para linfohistiocytosis primaria y está en Fast Track en la FDA para aprobación para linfohistiocytosis secundaria a enfermedad de Still del adulto y en pacientes con AIJ sistémica. Basado entonces en todo esto y habiendo hecho pues una revisión de la evidencia, también conociendo pues nuestro sistema de salud, quise hacer como un resumen de lo que para mí debería ser como el orden del tratamiento, obviamente entendiendo que cada paciente es diferente y que se puede comportar diferente, pero que digamos que con esta nueva evidencia podríamos aplicar a nosotros. Específicamente para enfermedades TIL, yo creo que los glucocorticoides siguen siendo nuestra piedra angular del tratamiento, siempre y cuando sea por menor tiempo y una menor dosis. Utilizar dexametasona cuando haya comprimido el sistema nervioso central y de entrada, entonces, ahorrador de esteroide metotrexate. Yo creo que ese ensayo de vida real y la experiencia pues que ya ha tenido con metotrexate hace que para nosotros siga siendo nuestro caballito de batalla. Ciclosporina tiene unos buenos resultados, sobre todo cuando hay síntomas sistémicos concomitantes o compromiso grave de órgano. Y escogí 12 semanas porque muchos de los cohortes, digamos que utilizaban muchas cosas extrapoladas de AR, ese es el tiempo que también se utiliza en AR e incluso muchas cohortes también utilizaron ese tiempo para definir respuesta. Obviamente es un paciente en el 4 o 8 semanas no viene bien, pues no se va a esperar hasta las 12 semanas pues para cambiarle, pero sería como el tiempo de gracia. En caso de no respuesta, creo que ahí sí sería el papel para biológico. Obviamente la evidencia respalda mucho antiinterleuquina 1 y antiinterleuquina 6. Para nosotros antiinterleuquina 1 pues ya sabemos que anakinra no está fácilmente disponible y canakinumab pues cada vial vale aproximadamente 28 millones de pesos. Entonces creo que con la evidencia reportada, creo que tocilizumab hemos tenido buena experiencia, está un poco más disponible, entonces podría ser una buena opción. Y como vimos, también tiene respuesta para los síntomas sistémicos. Para esos pacientes entonces que se comportan como algo muy articular, creo que anti-TNF sigue siendo una muy buena opción, específicamente Tanercept, pero también infliximab o adalimumab. Y creo que el antiinterleuquina 1, el canakinumab, debería ser, digamos, guardado para los verdaderos refractarios, por lo ya mencionado, por su alto costo y la poca disponibilidad. Y una opción que también tenemos disponible, si bien no hay evidencia muy robusta, sí hay reportes que así lo respaldan, es inhibidores JAK, específicamente tofacitinib o ruxolitinib, pudieran ser una opción en estos casos. Y con respecto a síndrome de activación de macrófago, creo que es más difícil definir como una receta o un medicamento específico. Creo que lo más importante sigue siendo el diagnóstico oportuno, sospecharlo. Incluso en las guías y en algunas revisiones ponen que para clínicos diarios e incluso 2 veces al día en aquellos pacientes que tengan un alto riesgo o una alta sospecha. Definitivamente la terapia combinada y sistémica es lo que va a impactar en este paciente. ¿Con qué? Creo yo, con lo que tenga. Están estas opciones que yo creo que se deben definir según el contexto donde uno esté. Creo que en el mundo ideal y según la evidencia, pues los glucocorticoides siguen siendo una muy buena opción. Antiinterleuquina 1 por ser un medicamento de vida media corta y con ya evidencia, digamos, un poco más fuerte en SAM, pues sería una opción, pero ya sabemos que no lo tenemos disponible. Los resultados con emapalumab pues son dramáticos, pero hay que esperar a que tenga aprobación FDA y a que llegue pues a nuestro país y lo tengamos disponible, por lo que yo creo que todavía no contamos mucho con él. Y creo que para nosotros sería esto, que es inmunoglobulina en caso de compromiso cardíaco del sistema nervioso central, ciclosporina tanto oral como venosa, probablemente venosa en esos pacientes con síndrome de activación de macrófago, esquema con etoposis, incluso hay reportes con ciclofosfamida en esta condición. Y también tenemos disponibilidad de terapias de rescate, como son los inhibidores JAK, tanto para STIL como para activación de macrófago, rituximab, y también podemos utilizar recambios plasmáticos. Y eso es lo que tenía para hoy. Muchas gracias. Atento a preguntas y comentarios.